sección de preguntas y respuestas. Ustedes las inquietudes que tengan pueden preguntarla y vamos respondiendo. Y de pronto, si esa pregunta está muy interesante, puedo profundizar y quedarme ahí un buen tiempo dándoles una prédica, una enseñanza. Amén. Así que estoy presto, hermano, a escuchar las inquietudes, las preguntas que tenga, tema doctrinal, hermano. Amén. De la Biblia, de la palabra de Dios. Puede ser desde Génesis hasta el Apocalipsis. Aprovechen, hermano. Yo aprendí bastante porque yo era muy preguntón, hermano. A mí me gustaba preguntar, pero no por hacer quedar mal a la otra persona, sino por aprender. Y la persona que tiene capacidad de aprender crece bastante. Por eso los muchachos preguntones son buenos también. Los niños que preguntan todo porque van grabando y van grabando y van grabando. Amén. Vamos a ver quién es el primer valiente y el primer sabio también. El sabio le gusta aprender y tiene muchas inquietudes. El hermano le va pasando el micrófono a la persona que vaya a hacer la pregunta. Espere, hermano, que si quiere se pone aquí, mira para ella y el calce la mano, le lleva el micrófono. Sí, tema bíblico, de la Biblia. Sí. Amén. Apóstol, yo tengo una pregunta. Sí. Si la iglesia pasaría por la gran tribulación. Vamos a hacer una cosa. Acérquese usted aquí. Y el que vaya a hacer la pregunta, bueno, también que tenga la valentía de acercarse aquí y habla con el micrófono. Esto es para que todos lo escuchen, porque la hermana puede hablar con ese microfonito, pero no lo escuchan allá atrás, pero con este sí la escuchan bien. Y lo interesante es que ustedes sepan qué pregunta se está haciendo. La iglesia se quedaría para pasar en la gran tribulación. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, al quedarse la iglesia, el Espíritu Santo se quedaría porque está dentro de nosotros. O el Espíritu Santo se va y nos deja solos. Voy a explicar algo. Dice la Biblia que no podemos pensar más de lo que está escrito. Cuando dice que el anticristo está a punto de entrar en escena, pero hay alguien que lo detiene. El anticristo está identificado con el ministerio de la iniquidad. Amén. Dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el inicuo, el cual Jesús matará, o el Señor Jesús matará con la espada de su boca. Amén. Y dice, pero al presente hay algo que lo detiene. Amén. Creo que está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, como versículo 3 por ahí. Vamos a confirmar, hermano. Capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leerlo desde el 1 para entenderlo mejor, entender el contexto. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. La reunión con Él es el arrebatamiento. Amén. Sí, van captando. Porque hay venida y hay segunda venida. Esto se trata y aquí está identificado que es con el arrebatamiento. Amén. Dice, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, no vendrá, o sea, el anticristo, sin que antes venga la apostasía. O sea, primero viene el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Bueno, voy a aclarárselo aquí.
Aquí están hablando, y no cierren la Biblia, de la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero es diferente la venida del Señor Jesucristo a la segunda venida. Son dos acontecimientos diferentes y no se vaya a confundir con esto, amén. La segunda venida es cuando Cristo pise aquí en la tierra y venga con el ejército. Eso se llama la batalla de Armagedón. Pero la venida quiere decir que Él no va a pisar aquí en la tierra. Él va a esperar a su iglesia en las nubes, la va a recibir, no va a bajar a la tierra. Dice la palabra que el mismo Dios con voz de arcángel y trompeta de ángel, dice, tocará la final trompeta y los que han dormido en Cristo resucitarán primero y luego los que hemos quedado, eso es Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, recibiremos al Señor en el aire, amén, en los aires. No dice que en la tierra, ¿sí es tan claro ahí? La venida tiene que ver con el arrebatamiento, amén. Son tres eventos. Miren, no se vaya a apartar de Tesalonicenses, que es la pregunta que está haciendo la hermana aquí, la hermana Marbeli, que es esta, la de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Estamos ahí, no lo vayan a cerrar, pero me quiero ir a Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Que dice, habla acerca de la venida del Señor Jesucristo. Si usted analiza ahí, allá hay tres acontecimientos, amén. Aquí solamente hay dos, en este que están nombrando, que es la venida del Señor Jesucristo más el arrebatamiento. Pero en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, hay tres acontecimientos, amén. Si quiere, deje señalado aquí y vaya a Primera de Tesalonicenses. Pero no aparte segunda, déjelo ahí. Cuatro 16, Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios de nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio gracias. Tesalonicenses, porque sí. Pero vamos a leerlo desde el 13, porque dice que esto no se debe de ignorar. Amén. El tema del arrebatamiento es importante, que dice que la iglesia no debe de ignorarlo. Amén. Igual que los dones, dice. Así que, hermanos míos, en 1 Corintios 12, no quiero que ignoréis acerca de los dones. O sea, el apóstol Pablo hace énfasis que los dones espirituales no se deben de ignorar. Lo mismo aquí en 1 de Tesalonicenses 4:13 dice, ¿qué título tiene ahí? La venida del Señor, ¿verdad? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea que los muertos tienen esperanza, ellos tienen resurrección. ¿Habla de qué? De la resurrección. Viene hablando primero de la doctrina de la resurrección. Ahora en el 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Aquí no se habla de muerte, sino dormir. El que es cristiano y le toca partir, no se habla de que murió, sino dormir. Se usa el término dormir porque después será despertado. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que los que durmieron son los que van a irse primero, ¿verdad? Preceder es estar antes. O sea que los que están vivos no van a irse primero, sino van a ser los que durmieron. Dice, por lo cual en el 15 os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Primero van a ser levantados y resucitados los que durmieron. Porque el Señor mismo, mírenlo aquí, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Porque ya le voy a explicar.
Usted sabe que existen 3 cielos y Jesús está en el tercer cielo. Amén. El segundo cielo son los lugares celestes, que es donde vamos a recibir al Señor, porque Jesús está descendiendo. Aquí habla de descender del cielo. Quiere decir que se va a pasar al segundo cielo. Dice, porque el Señor mismo, y ya se lo voy a explicar, porque cuando la reunión de los santos con el Señor y aún de los que resucitaron, no va a ser en la tierra. Amén. Ahorita lo vamos a ver aquí mismo. En el 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando y voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo, o sea, del tercer cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué doctrina vemos aquí? Número 1, doctrina de la venida del Señor Jesús. Doctrina número 2, la resurrección de los muertos. Doctrina número 3, el arrebatamiento. O sea, son 3 eventos simultáneos que se dan aquí. O sea, que no están separados. Si alguien le viene a predicar y se los va a separar, que algo ocurrió por aquí en un tiempo y después ocurre. No, hermano. Sí captan. Esto tiene que ser instantáneo, múltiple, al mismo tiempo. Amén. Como digamos nosotros, el 15 de julio vamos a festejar aquí Santa Cena, bautismo y un servicio de acción de gracias. O sea, son 3 eventos simultáneos el mismo día. No se van a poner en diferentes días, sino ya está anunciado para el mismo día. Así también aquí. Cuando venga el Señor Jesucristo, esa es venida, ¿verdad? Inmediatamente, ¿qué va a pasar con su venida, con su presencia? Hace que los muertos se levanten. O sea, con el poder y su presencia. Viene con el espíritu de resurrección. El Espíritu Santo, o sea, que resucitó a Cristo de los muertos. Ese mismo poder va a resucitar a los muertos. O sea, la venida de Jesús activa la resurrección. ¿Sí entienden? Amén, ya captan. Y eso va a hacer que la presencia de Dios jale a aquellos que están en la tierra, a los fieles. O sea, con la presencia de Jesús es un magnetismo tan tremendo, la presencia de Él, que va a atraer. Por eso dice en Juan 14, no os preocupéis, manada pequeña, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no se lo hubiera dicho. Y dice que voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, Él prepara morada. Entonces después dice, y vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Quién es el mismo? Su cuerpo. El cuerpo es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo viene a tomarse a sí mismo. Aclaro que esto no se le debe de llamar rapto. En ninguna parte de la Biblia aparece la palabra rapto. Rapto es robar, rapto es secuestrar. Amén. Tiene un significado negativo y Cristo no viene a robarse a nadie. Viene a buscar lo que es de Él, a rescatar, a buscar lo que es de Él. Mire, si usted está usted va a buscar algo en su casa, usted se lo roba. Ese es de usted, esa es propiedad de usted. La iglesia es propiedad de Cristo, a quien Cristo compró con su propia sangre, dice la palabra. Dice, obispo, mirad por vosotros mismos, pastores, y por la iglesia del Señor. Dice, la iglesia donde el Espíritu Santo los puso por pastores. La iglesia de Cristo, la cual ganó con su propia sangre. Ninguna iglesia es de ningún pastor. Nosotros no tenemos iglesia, ni estos templos son nuestros. De hecho, eso yo lo entiendo. Miren, en el documento de acá, del Ministerio Internacional La Nueva Jerusalén, no aparece que esta iglesia es del pastor Carlos. Sí tiene que ponerse alguien, porque si van a hacer un negocio, vamos a comprar algo, alguna cosa, o adquirir un bien, siempre van a pedir quién es el que responde. No van a decir todos aquí, los miembros, no. Ellos siempre buscan un cabeza que le responde. Y por ese motivo tiene que ponerse una persona. Y aquí ningún hijo mío puede reclamar herencia después que yo parta con el Señor. Eso está en el documento. Dejamos una cláusula ahí escrito. Ni yo tampoco puedo vender esto. Ni aún iglesias que nosotros en aquellos tiempos, cuando estábamos, o sea, en temporada buena, que éramos empresarios, que las construimos con el dinero de allá, o sea, del capital, de la empresa que Dios nos dio.
Ni aún así tenemos derecho de agarrar eso. Porque si nosotros agarramos eso, no le trabajamos nunca a Dios, sino a nosotros mismos. Amén. Eso nosotros lo entendemos. La iglesia no es de ningún hombre. Como dijo el rey David, cuando iba a dejar a Salomón, dijo, porque la obra es tan grande que no es de hombre, sino es de Dios. Amén. Entonces, vemos que esto le estoy aclarando porque Cristo dice, vendré y me tomaré a mí mismo. O sea, ¿quién es el mismo? El cuerpo. La cabeza viene por el cuerpo, amén. Entonces, aquí ocurren tres eventos que no podemos divorciar, no podemos separarlo. O sea, usted con esta revelación no se va a dejar engañar, amén. No se va a dejar extraviar de que en tal época va a ocurrir el arrebatamiento. Después, en otra época, va a ocurrir la resurrección. En otra época, la venida de... No se dejen engañar. Aquí lo dice claro. Sí captaron bien esta revelación, que los tres van a ser simultáneos. Cristo va a venir en las nubes. Con su presencia va a activar el otro acontecimiento, que es la resurrección de los muertos. Primera resurrección, aclaro, porque hay dos resurrecciones. No vaya a confundir, la segunda está metida aquí. La segunda es para vergüenza y confusión para los malos y para los malos cristianos que no se convirtieron de verdad. Que aunque fueron a la iglesia, pero dejaron perder su salvación, no la aprovecharon. Esta va a ser la segunda que habla Daniel, que resucitarán del polvo de la tierra. Y dice que será para vergüenza y confusión. Ese es el juicio final. Y hay dos juicios también. Hay primer juicio y hay segundo juicio. O sea, usted tiene que aprender todo esto para tenerlo claro y no se deje engañar. Si alguien le va a decir esto, no, es que hay dos juicios. Si le van a enseñar la otra resurrección, no, que todos se van a salvar. No, tú me estás hablando desde o sea, la primera resurrección sí. Él viene por los justos que se van a salvar. Pero la segunda, hermano, es para vergüenza, condenación. Amén. Sí, van captando y creo que el pastor David me entiende bastante porque él maneja bien este tema de los libros de Daniel y todo esto. Que en Daniel habla de esa resurrección, que al final tiempo, o sea, ya eso es el juicio final, están hablando. Entonces, en el primer juicio van a estar los de la primera resurrección, pero no para condenación, porque le van a hacer el juicio en el cielo a aquellos que se salvaron. Amén. Pero aquí no van a haber juicio por pecado. No. Aquí el pecado no va a entrar. Porque, mire, la prueba está que dice que nada inmundo entrará en el cielo. Hasta la ropa de nosotros se va a quedar aquí. Amén. Carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Amén. Sino solamente su espíritu. Y le van a dar un cuerpo glorificado. Amén. Habla de uno, el cuerpo de carne y el cuerpo de gloria. Tendrán diferentes luces. Amén. Entonces, vemos que cuando la persona resucite y se vaya con el Señor en la primera resurrección, por eso es que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 24, creo que, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, pues la muerte segunda no tiene potestad sobre ella. Vayámonos a Apocalipsis 24. Hablan de la primera resurrección. Amén. Pero estos son a los que pasaron en el arrebatamiento. Amén. A los arrebatados. Los justos. Aquí le van a hacer un juicio.
la segunda resurrección. Entre en el foco de la segunda resurrección. ¿Para qué? Es el juicio final, para vergüenza y confusión. Todos aquellos hermanos no van a estar en el libro de la vida y así para después. Pero en la primera resurrección, ya te voy a explicar y vuelvo ahí. La persona a lo que hablo de un mundo que era bueno. Y de una persona que está aquí en la tierra fue cristiana. Llega el momento de la venida de Cristo. Llega el momento de la resurrección. Llega el momento del arrebatamiento. Se va con Cristo. Dice que enseguida le espera lo que tiene facultad de esperar. Pero es un juicio de valor, de apreciación por la obra que recibe. Amén. Aquí en la tierra. Esto no tiene que ver con pecados. Porque si no, nada inmundo va a entrar allá en el cielo. Amén. Dice que allá no entra nada inmundo. Por eso hasta la ropa la vamos a dejar en el arrebatamiento. Todo. Es más, ni el cuerpo que teníamos tampoco. Ese cascarón se va a quedar aquí en la tierra. Por eso dice, digo, algo de carne y sangre. Primera de Corintios 15, 55. Digo algo, misterio, de carne y sangre. Carne y sangre es este cuerpo humano. Este es un cuerpo pecaminoso, esto le llama el cuerpo de pecado, vehículo terrenal, naturaleza terrenal. Recibe cantidades de nombres, cuerpo animal también le llama. Y esto aquí se va a quedar. Esto está destinado para usar al polvo eres y al polvo volverás. Entonces, cuando la persona se vaya con Cristo, que es el cuerpo, y aquellos van a resucitar con otro cuerpo, nos van a dar allá un cuerpo glorificado como el de Jesús cuando resucitó. Jesús fue la primicia. Habla que Cristo es la primicia de la resurrección. El primero en resucitar fue Jesús. Por eso le llaman la primicia. Y nosotros somos el resto de la masa de paz. Entonces, al resucitar, las personas juntas y los puntos que habíamos quedado, inmediatamente allá está el tribunal. Y ese tribunal te va a juzgar por las obras que hiciste. Como dice ahí, algunos serán salvos. ¿Cómo deciden? Recuerdo cuando la hermana Diana mencionó ese tema. Miren bien, cada quien como edifica. Que hay uno que edifica en Igor, pero ahí es para juicio de obra. La obra que hiciste. Amén. Dice, hay uno que predica por ser, otro por confianza, otro por amor, pero Cristo es predicado. Ahí te van a ver, te van a juzgar no por pecado, porque tú te guardaste de santidad y fuiste calificado, pero te van a juzgar por lo que hiciste o lo que no hiciste. Claro que nadie se va a salvar por obra, dice, no por obra para que nadie se glorifique. Usted se va a salvar, somos salvos por fe. Pero allá en la mujer llega la voz de edad. Cuando dice, el que venciere será vestido con vestiduras blancas y nunca su libro lo pondré en el libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Va a ser importante. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Son 7 tipos de iglesias. Y a cada quien le da un carácter diferente. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo decido, se lo tienen que vencer. No te aferres que Cristo venció por mí, yo me quedo tranquilo. Y yo sigo pecando y no importa que estoy a luz. Tú tienes que bajarte contra el pecado, pelear contra él y no dejarte dominar. Dice, el pecado está en tu puerta, mas tú tienes que ejercer conmigo autoridad. No enseñorear el pecado. Dice, tú te enseñorearás del pecado. El señorear es ejercer dominio y autoridad, no dejarte dominar. No que el pecado reine sobre ti, que tú te vuelvas esclavo del pecado. Entonces, todo lo que se salve en la primera resurrección, en el arrebatamiento, es porque estaban bien con el Señor. Y no son inmundos, o sea, porque dice que nada inmundo entrará allá. Entonces ya no le van a juzgar. Ese tribunal que está ahí, en Apocalipsis 24, no es para condenar a nadie, sino juicio del amor por lo que tú hiciste en la tierra. Lo que citó el texto de la hermana Diana, que allá la obra va a ser probada con fuego. A cada quien van a ver cómo edificó. Amén. Y a cada quien le van a dar premios. Otros materiales preciosos como oro, plata. Entonces, eso sí va a quedar. Le van a pasar el nuevo la candela, si edificarán de almas, que frente al adversario, le van a dar su galardón de muerte tremendo. Amén. Edificar el oro es las almas. Cuando dice en Miqueas 4:13, levántate y brilla, hija de Sion, porque eres tu pueblo como de hierro, y tus
Hermano, el Señor se alegra. El Señor se alegra con las almas. Edificar el gozo, dice, levántate y brilla, o sea, pueblo de Dios, levántate. Sale a evangelizar, brilla, porque haré tu pueblo como de hielo. ¿Cómo se miden los animales? Se miden, hermano, con los pueblos, los carneros. Ellos empiezan los toros, cuando empiezan a hacer fuerzas. La fuerza la tienen aquí, en los pueblos. Por eso, haré tu pueblo como de hielo y tus uñas como de bronce, o sea, para desmenuzar principados, potestades, naciones, pueblos y naciones. O sea, todos los principados que tienen a las almas cautivas. Desmenuzarás muchas naciones y pueblos y consagrarás a Jehová el botín y la riqueza, al Señor de todas las tierras. O sea, el botín y la riqueza son las almas que tiran levanten al diablo, que se las pide a los principados, a las potestades, amén. Tú te metas en esas fortalezas, cárceles, derribes esas cárceles, destruya la fortaleza, saques a los cautivos y le presentes los cautivos al Señor. Amén. Amén. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dios se alegra con las almas. Entonces, ahí te van a ver cómo tú hiciste las cosas. ¿Qué intención tenía cada obra que tú hiciste? Amén. Se va a ver la intención, se van a buscar muchas cosas, pero eso no tiene que ver con pecado. Sí, van cantando bien, porque desde que se salvaron y están allá arriba, hermano, ahí no había pecado. Porque, miren, nadie se va a salvar y va a ser arrebatado si es un pecador. Si está en pecado de muerte, no se va a salvar. Cristo está que los fornicarios no heredarán el reino del cielo que tengan 50 años de la vida. Amén. No que creciendo en gracia, que salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo, yo creo que eso, pero siendo salvo. Amén. Si eres salvo, vas a ser salvo. Amén. Pero si crees que eres salvo, y fornicas o de adulterio, o eres un borracho, o te fumas tus cigarrillos por ahí, hermano, dice la palabra de Dios que los fornicarios heredarán el reino de los cielos. Los borrachos tampoco heredarán. Dios no tiene dos palabras. Entonces los afeminados tampoco, los mentirosos tampoco. Y menciona una serie de personas que no pueden heredar el reino de los cielos y andan con esas malas conductas, de los pecados de la carne. Entonces todo el que se sabe, que se ha levantado, es porque Dios lo vio, hermano, que andaba bien en santidad. Y cuando llegue allá lo van a buscar, pero por obras. Amén. No por pecado. Allá el Señor, y para dar galardones, eso se le llama el primar de Cristo. ¿Qué es el primar? Usted ve los Juegos Olímpicos, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos vienen y hay varias torres así, o sea, escaleras, y ponen el peldaño más alto, medalla de oro para los platos de plata. El otro, medalla de bronce para los platos de plata. Y el otro más bajito, medalla de plata. Pero aquí es diferente. Aquí, allá la carrera en atletismo y lo secular, solamente se va a llevar la medalla de oro o el trofeo de oro. El primero que ganó el equipo para cada año. Al que trabajó bien, no importa. Va a haber muchas medallas de oro, coronas de oro, trofeos de oro. Amén. No que era uno solo, en el mundo es uno solo, pero allá es a todos el que se porte bien, el que se lo ganó de verdad. Amén. Pero esto no tiene que ver con salvación. Esto tiene que ver con galardones en conciertos. Hay galardones, premios que Dios da. Y eso es bíblico, amén. Vemos, o sea, que la persona dice, el atleta no es coronado si no cruza legalmente también. Aquí hay reglas, hermano. Tú no puedes ir legalmente dando codazos, dando zancadillas al otro que va y enrollando y haciendo muchas cosas con él, empujando. Porque nos van a tener cuenta por eso. O a veces que una persona cero de la otra, viene al alfarero, viene. Entonces, ¿para qué? Para pasar el abajo y que le den cuenta. Aquí las reglas son legales. Dice, el atleta no es coronado si no cruza. O sea, no es que yo me voy a quedar en la mitad del camino. Si me quedo en la mitad del camino, no me da galardón. Yo tengo que cruzar la vez ilegalmente. Tiene que ser legal. ¿Amén? Aquí las reglas son legales. ¿Amén? Entonces, cuando está allá, ya le hacen el juicio de valor. ¿Y es para qué? Para darle galardones. Dice, el que venciere, le haré columna en el templo
ahora sí, a la pregunta que hizo la hermana Marlene. ¿Dónde será el arrebatamiento? Miren, aquí hay tres puntos de vista. Hay pre-tribulación, que es la que cree todo, la mayoría. Me atrevo a decir que como el 98% del cristianismo es la pre-tribulación, que la iglesia se va antes de que venga el Anticristo. Y agarran cantidades de textos que el mundo será librado de la tribulación, desde el proverbio, y entrará el impío en su lugar. Y agarran cantidades de textos. Y hay otro que es la tribulación, que la tribulación se va en la mitad, que la iglesia se va en la mitad de la tribulación. O sea, cuando está el conflicto y son como 7 años de tribulación. Claro, pero 3 años y medio van a ser de paz. Y los 3 años y medio restantes van a ser fuertes, juicio tremendo. Vendrán los 7 sellos, vendrán las 7 trompetas. Mire, cada vez te van a intensificar. Los sellos son fuertes, pero es como cuando usted agarra y está cocinando. Y la llama la pone suave. Lo suave, el grado suave son los sellos, pero son fuertes. Después le van a intensificar. Viene el trabajo de Dios, le da más fuerte. Y se va a las trompetas, 7 trompetas. Va siendo fuerte el castigo. Y después cuando vienen las 7 copas de la ira de Jehová, se va a consumar la ira de Jehová. Ahí sí ya está bien fuerte, hermano, todo fuerte. Son 20 juicios, 7 con 3, 20. El que van a venir en la gran tribulación. Para mí, y mi interpretación que doy aquí, según esta base bíblica, yo ubico el arrebatamiento en el Apocalipsis del 24 al 6. Ahí está. ¿Por qué? Porque yo les digo a ustedes que nadie va a ocurrir independiente, todo es simultáneo. Ustedes ven que aquí hablan de la primera resurrección. Dice, bienaventurados los que tienen, dice, los bienaventurados los de la primera resurrección. Amén. Porque la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. O sea que ellos no van a quedar condenados, los de la primera resurrección. Amén. Entonces, si ahí ocurrió, y también vemos que dice, ¿quiénes son estos? Son las almas de los decapitados, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y que no se dejaron marcar de la bestia. Amén. Y salieron de la gran tribulación. Y hay otro pasaje que me confirma que había una multitud de gente, porque está en el capítulo 6. Y dijeron, ¿quiénes son estos? Y dijeron, estos que han salido de la gran tribulación. Lo dice así literalmente. Salido quiere decir que estás dentro. Amén. Porque tú no puedes salir de una parte sin estar dentro. Si estás afuera, nadie te dice, saliste de dentro. No tienes necesidad de decir. O sea, Juan dice, yo hablaba y vi una gran multitud y pregunté, ¿quiénes son estos? Y entonces dijeron, estos son los que han salido, los que han salido de la gran tribulación. O sea que estaban dentro, no estaban que no pasaron la gran tribulación. La iglesia, para mí, en esta interpretación bíblica va a pasar. Porque aquí está en Apocalipsis 24 al 6. Habla de la primera resurrección. Habla de los que estaban en la gran tribulación, o sea que no se dejaron marcar. Amén. Que prefirieron morir, pero salieron, dice, han salido. O sea, salieron. Habla también, o sea, del juicio, del primer juicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí ocurrió, inmediatamente ocurrió. Si hay primera resurrección, o sea, habla de la primera resurrección, quiere decir que ahí ocurrió también el arrebatamiento. Si alguno tiene alguna duda, puede preguntar. O si quiere agregar. Usted puede agregar. Puede acotar. Vamos a leerlo 24 al 6. Vino y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Los decapitados es que le cortaron la cabeza. Amén. ¿Y dónde van a
dice aquí, pero los otros muertos, hablan de otros muertos, amén, no volvieron a vivir hasta que se cumpla el milagro de esa primera resurrección. La que ocurrió. Dice que en el 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo mil años. Van a reinar con Cristo. Miren el 6, aquí examinamos que dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Si te hablas de primera resurrección ahí, quiere decir que queda otra, que es la segunda resurrección. Sí, canta bien. Porque si fuese una sola, dice, bienaventurado el que resucite y no es nada. Pero te mencionan, hermanos, que hacen énfasis. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad, autoridad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y miren, y reinarán con Cristo mil años. En el 7 dice, en el 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan mil años. O sea que antes del milenio va a haber la primera resurrección. Pero va a quedar otro grupo. ¿Y cuál es el otro grupo? El otro grupo es de los que no se arrepintieron. O de los que no se arrepintieron, pero no caminaron bien. Amén. Y ellos van a resucitar en la segunda, pero de la vergüenza y condenación. Y viene ya un tribunal más fuerte, que es el tribunal, hermano, que van a sacar el libro de la vida. Usted ve que aquí no sacaron el libro de la vida, pero en otra parte se van a sacar más adelante el más capítulo de Apocalipsis, como el 21 o algo así. Empiezan a hablar de aquel cuyo nombre no está escrito, que fueron lanzados al lado del rey. Pero esto ya es en el segundo juicio, en el juicio final. Y la pregunta que me hace la hermana sobre el Espíritu Santo, que será quitado, ahí no habla, en la Biblia, acerca de si es el Espíritu Santo. Dice, hay algo que lo detiene, pero ahí no está literalmente, yo no puedo decir que es el Espíritu Santo. O sea, el que diga algo está argumentando, amén. Porque ¿cómo tiene la prueba de que es el Espíritu Santo? Si lo que todo se ve agarrado muchas veces en esta Biblia, dice que es el Espíritu Santo, pero ahí no dice, hermano, que es el Espíritu Santo. Ahí yo no tengo respuesta para usted. De lo que es, de dónde está el Espíritu Santo. Lo que sí sé es que no se puede decir que sí que lo detiene. Es el Espíritu Santo porque eso no está probado. O sea, uno no puede enseñar cosas no demostradas. A mí me gusta tanto, yo soy rígido en esto, que cuando yo voy a enseñar algo, no me gusta porque suele bonito. El hermano David que funciona en promedio, usted no me metería un tubo de 4 pulgadas y meterle uno de 2 pulgadas y cada uno tiene que saber. Así hace mucho en la enseñanza, que para que la enseñanza le quede bonita y todo, y poner el verso al argumento que ya viene y forza en el mundo. No, a mí no me convence, hermano. Puede ser el excelente nada, que desde la fama de todo, hasta mi maestro. Yo tengo un mentor y tengo cobertura. Amén. Porque nosotros cantos, vigilan tu alto y es el discípulo. Nosotros recibimos instrucción y enseñanza. Amén. Y hay cosas que el mentor y todo, claro, la Biblia dice, sea Dios verá y todo tiene Dios. Enseña bien, profundiza bien, pero hay cosas que no comparten. Yo tampoco ustedes los cultos que hay cosas que ustedes no compartan. Amén. ¿Por qué? Porque de verdad no les puedo obligar a que ustedes tienen que creer así. Amén. Pero sí me gusta que encajen los versículos, que no se vean forzados ni nada. O sea, que vayan directamente, como cuando usted está buscando una pieza y le dicen, no, es de 4 pulgadas, y le encuentra tu gloria, Dios cae aquí perfectamente. Así deben de ser los versículos bíblicos de enseñanza. No forzados, no manipulados, ni nada. Claro, soy maduro, que tengo los desechos. Amén.
Tampoco si usted no comparte algo, no es para que se ponga un grupo como un avión. Ven que ya veo con el pastor David, con la pastora Alba, y que esto aquí con un maestro aquí. Amén. Y entonces, si no le convence, ustedes se callan. Porque dice la Biblia, reserva la ley de la fe, no para comprender. Yo ustedes les expliqué aquí acerca de lo que causa división, que son los inmaduros también, que somos diferentes en el enfoque, muchas cosas también. Pero usted decide si usted va a tomar la división o va a ser el espiritual que va a buscar la paz. Dice que los que no tienen el Espíritu Santo son los que causan división, porque el Espíritu Santo promete y promete la unidad. Dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en la comunidad con el Espíritu Santo. O sea que si tenemos el Espíritu Santo, usted es una persona espiritual, que aunque no esté de acuerdo, pero usted lo comenta, la religión, porque usted es espiritual, usted es maduro. Amén. Pero si es carnal, ahí sí empieza. Eso no puede ser así. Para allá la otra. Y de ahí se forma una conclusión que va a perturbar a los demás. Entonces tenemos que tener madurez. No en todo vamos a acompañar. Y yo usted no le echo la culpa si usted hay enseñanzas que yo enseño que usted entiende. Usted es libre, hermano, y por eso usted no está condenado y está en pecado. Amén. Porque hay enseñanzas que yo entiendo de mi mentor y de otros. Pero uno se queda callado. Él me está enseñando y yo voy cantando. Amén. En estos días me dijo algo acerca del rey y el sacerdote. Me estaba explicando eso. Y entonces yo vine y le dije, porque dice que el rey y el sacerdote son las personas que reciben el bautismo bautizado en el Espíritu Santo. Entonces yo le dije, hermano, disculpe, me apoyo. Pero hay un texto en la Biblia que dice, por eso es que es importante que ustedes, hermano, lea bastante Biblia. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Jesucristo, su Hijo amado, el cual nos amó, nos limpió con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero no por recibir el Espíritu Santo. Pero la Biblia seguir profundizando la identidad, es así, que sigue esto en su corriente de pensamiento. Ahí fui maduro. Tiene cosas buenas. Entonces sí, le estoy explicando esto por la madurez. Cuando uno tiene madurez, uno se pone a discutir y nada. Y así tiene esa forma de pensar. Entonces tenemos que ser maduros con nosotros. Acá, usted puede investigar, porque este tema es bueno, es profundo. Mire, porque decirme que el 90 y por ahí como el 95% creen que está diciendo de que la iglesia se va antes del arrebatamiento. Y hay otros poquitos que creen que es Navidad. Y otros menos, como yo, que creemos que si no vamos a pasar. Porque ¿quiénes somos nosotros? Pablo lo mataron y lo tiraron, le cortaron la cabeza, lo mató de golpe. Y tremendo hombre de Dios para ser. Luego Pedro lo crucificaron. ¿No ve que Jesús dijo? Cuando le dijo Pedro, de cierto, cuando te hacían otro te va a vestir. Irás a donde no quieres, me digo así, pero usted glorificará a tu mujer. Para los, quiero decir, para los apóstoles y líderes de ese tiempo, era hermano un galardón, un honor morir por él. Miren, ¿cuántos han tenido el placer en esto de que hermanos le metieron latigazos, hicieron de todo y llegaron alegres porque habían sufrido por causa de Cristo? Estaban contentos, lo dice la Biblia literalmente. ¿Por qué? Porque sufrieron por causa de Cristo. Miren lo que le dijo Cristo a Pedro: tú me glorificarás con tu nombre. Y ¿sabe qué dijo Pedro cuando lo crucificaron? Le dijo: yo no soy digno de morir. Mire, qué cosa tan tremenda, cómo maduro este hombre, que él le tenía miedo a la muerte. Fue uno de los primeros que salió en la persecución. Vemos, o sea, que negó a Cristo 3 veces y andaba huyendo de la muerte, nervioso. Pero después, valientemente, cuando el Espíritu Santo llegó sobre él, lo metieron preso y lo andaban buscando como palito de romero de la ley. Y entonces
Lo primero que hizo, no se esconde, pero ya que estaba tan lleno del Espíritu Santo que daba lección. Vino él y empezó a predicar con denuedo. Eso está en Hechos 4. Y entonces le dijo, se hizo una oración poderosa, Señor, mira, que nos andan persiguiendo, Señor. Pero permite que yo hable con denuedo la palabra, que por nuestras manos haga señales, prodigios y maravillas. Dice que a los que predicaban, el lugar tembló inmediatamente. Fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y llegaban todos los eruditos de la palabra, llegaban los espíritus maestros y se quedaban asombrados. Oiga, estos no son hombres del mundo vulgares, que no han estudiado casi, ni no, sin ley. Y mira que pasa con la alegría. Hermano, y nada de ti, porque que tiene el Espíritu Santo no le interesa decir la verdad. Y ellos dicen, ustedes mataron a Jesús. Jesús vino y ustedes lo mataron. Hermano, mira, acabando de salir de la casa. Y sin embargo no le hicieron nada, porque cuando tú estás asignado por Dios, nadie te puede tocar. Y la gente te teme y ve lo que hay en ti. Amén. Amén. Entonces vemos que Pedro, ya cuando estaba anciano, lo iban a matar y dijo, yo no soy digno. Me van a crucificar, de morir como mi maestro. Dice, crucifíqueme con la cabeza para abajo y los pies hacia arriba. Amén. Vemos, hermanos, que con su muerte glorificó a Dios. El otro lo echaron en una albahaca de aceite a Juan. Y creían que era brujo. ¿Por qué? Porque no se quemó, salió bien. Estaba hirviendo la paja. Mire todas las muertes que le daban. A Jacobo lo mataron a filo de espada, el primer pastor de la iglesia. Jacobo era el principal de los ancianos, que es un obispo, pero el obispo es el anciano mayor, el menor, que ve con todo. Por eso es que los testigos de Jehová no tienen pastores, yo no le llamo, sino obispo, o le llaman otra parte, anciano. ¿Por qué? Porque ahí, o sea, claro que la Biblia habla de pastores, de Biblia sagrada, de aquella iglesia, que habla que Jacobo era el anciano mayor, el líder de la iglesia de Jerusalén, el líder de la iglesia, y era el anciano mayor, él era el obispo, y que hay un cuerpo de ancianos, había un cuerpo de ancianos, pero el liderazgo mayor, el anciano mayor, era el supervisor, el menor de todos ellos, y le daban el título de obispo por ser el anciano mayor. Y vemos cómo lo mataron a él, pero se lo mató a filo de espada. Todos ellos tuvieron muertes trágicas. ¿Y quién eres tú, hermano, comparado con Pablo? ¿Quién eres tú comparado con él? Por eso es que dice que aquel que quiera aferrarse a la vida, que le diga miedo, hermano, y quiera salvar su vida, la va a perder. Amén. Y el que desprecie su vida, menosprecie su vida por causa mía, la va a ganar. Amén. Y hay muchos que, usted me puede ver un poco de gente predicando, pero cuando venga eso, aquí se sabe que una cosa es predicar aquí y otra cuando venga. Como una vez pasó allá en el Rey de Reyes, iban a hacer, llegaron hermanos con armas largas y todo, estaban en una campaña y eso estaba bien lleno, y llegaron hermanos con armas largas y de todo, uniformados. Enseguida dijeron, un paso, los que estén aquí, y muchos salieron corriendo, los cristianos verdaderos que pasen aquí, y estaban con las armas, ninguno todo así no quería pasar. Y entonces pasó el pastor. En ese tiempo no estaba en la mano. Bueno, el pastor que estaba, vino y pasó. Y enseguida se quitaron todo, era una hora de teatro. Han descubierto todo. Una prueba de nada más era una simple. Entonces, hermano, la gente le tiene miedo a todo esto. Y si tú le tienes miedo es porque no crees en la vida eterna. Pablo dijo, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo era una ganancia, es decir, yo quisiera mejor partir, estar allá, sería mucho mejor para mí, pero ya tengo que quedarme aquí en la tierra por causa de mucho que tiene que conocer a Cristo y que tengo que hacer. Pero si no, yo estuviera allá dentro del desierto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Era una ganancia, ¿sabes? Y él decía, porque yo escribo mi vida preciosa para mí. Mi vida no es estimada,
Quizás Dios le preguntaría, Pablo, todavía sostienes aquellas palabras que dijiste cuando estábamos, que dijiste que de ninguna cosa por caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe con gozo. Sí, hermano, la sostuvo. ¿Sabe qué dijo? En 2 de Timoteo 4:7, la última carta que escribió, cuando ya de loco venía a buscar, él dijo, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he arropado y guardado la fe, y por lo cual me espera la corona de vida. Fue justo, no solamente le dará a mí, sino todos aquellos que esperan la venida del Señor. Amén. Entonces la sostuvo, hermano. Fue un hombre que nunca se dilató por nada. Amén. Nunca cambió. Eso le llama integridad, que era eterna solamente, que no cambia por nada. Amén. Ni con presión, ni con circunstancias, ni con nada. Y vamos a hacer un orado. Y Dios va a permitir que pasemos por el fuego. ¿Qué preguntas tienen acerca de esto? Bueno, este es mi contexto. Si hay alguien que quiera